Y hablamos ahora con José Manuel Vega, que es experto en economía digital y también es escritor. Hoy nos presenta su primera novela, es esta, La arquitectura del mar, y le tenemos aquí con nosotros en el plató. Muy buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero de todo, es usted economista, ha escrito libros sobre economía, ha hecho también conferencias. ¿Cómo surgió esta novela de ficción? ¿Y cómo ha sido ese proceso de dar charlas sobre economía y de ser experto en economía a atreverse con algo así? Pues bueno, para mí ha sido un camino natural, aunque estoy de acuerdo en que no lo es visto desde fuera, ¿no? Después de escribir varios libros de no ficción, bueno, pues me iba picando un poco el gusanillo y esto empezó como un proyecto en el que ver si, como un reto personal, ¿no? Ver si era capaz de, bueno, pues de dar un paso más allá y que intervinieran pues otros factores como pueda ser eso, una trama que hay que ir dosificando, unos personajes que hay que dotarle de unos contextos y bueno, y el resultado pues es este libro. La arquitectura del mal, que he dicho yo del mar, es no, la arquitectura del mal. Del mal. Es un thriller, quizá eso sería el mal, que habla de traición, que habla de corrupción política y empresarial. ¿En qué se ha inspirado para escribir este libro? Pues gran parte de los hechos que ocurren pues están inspirados en hechos reales, en cosas que me han pasado a mí directamente en mis años de profesión y también bueno, pues cosas que he leído en los medios. Obviamente por encima de todo eso hay una capa de ficción que es la que da continuidad a la trama. Digamos que en estos años me he encontrado de todo. He conocido directivos y políticos maravillosos, pero esos no dan para escribir un thriller y una novela negra, ¿no? También he conocido verdadera chusma, que es la que te da la pimienta para poder hacer una obra como esta. ¿Podríamos decir que la realidad supera la ficción? Pues mira, a mí me pasó que mientras estaba escribiendo, muchos días, bueno, pues me encontraba con que había noticias que salían en prensa que decía, es que esto es todavía mucho más fuerte de lo que a mí se me había ocurrido. O sea que sí, efectivamente, muchas veces la realidad me ha adelantado. Habla en su libro, en La arquitectura del mal, del inmenso poder que tienen los políticos. Desde luego, aparte de la corrupción, no sale la clase política muy bien parada en este libro. No, ni los altos directivos tampoco. Sí, efectivamente la primera parte del libro está dividido en dos partes. La primera tiene que ver más con un thriller político, una especie de Juego de Tronos, pero que transcurre en Madrid en la actualidad, ¿no? Donde las vidas de algunos directivos y algunos políticos, bueno, pues se van entrelazando, hasta que, bueno, pues la segunda parte es un poquito más novela negra al uso, donde, bueno, pues aparece un cadáver de uno de ellos, no voy a desvelar quién, con unas misteriosas siglas grabadas en el vientre, y a partir de ahí ya, bueno, pues hay una investigación pues para ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? La arquitectura del mal está ambientada en Madrid. ¿Cómo ha buscado esas localizaciones? Sí, a mí me gusta siempre centrar, digamos, mis historias en ubicaciones que conozco. Me resultaría muy difícil pues, localizarlo en, no sé, en lugares que a lo mejor donde he estado solo de vacaciones, no sé, en Nueva York o en Venecia, ¿no? Y sin embargo en Madrid, pues para mí Madrid me lo da todo. Simplemente pues me he ido a la Gran Vía con un cuaderno y un bolígrafo y he ido apuntando lo que voy viendo y me resulta mucho más fácil hacerlo así que, bueno, pues imaginando mundos de fantasía o ubicaciones en las que prácticamente no he estado. El único lugar que aparece en el libro donde no he estado físicamente es en Zúrich, te puedes imaginar por qué, esas famosas cuentas que en la banca suiza, ¿no? Y bueno, como no he estado nunca en Zúrich y me lo tuve que visitar un poco hay herramientas, soy como el Google Street View, ¿no? Que te facilita el darte un paseo sin estar allí, ¿no? Entonces, ¿no escribiría, por ejemplo, sobre lugares en los que no ha visitado en futuras novelas? Bueno, pues nunca puedo decir que no, porque tampoco pensé que iba a escribir una novela de ficción, pero en principio prefiero escribir de los sitios que conozco bien. Usted ha dicho que este libro, La arquitectura del mal, está escrito, esta novela, para ser devorada. ¿Eso cómo se consigue, José Manuel? Bueno, pues yo creo que aquí he tenido mucho la inspiración de lo audiovisual. Por mucho que leas, estamos en un momento en el cual lo audiovisual nos llega más todavía a las series, las películas nos influyen tanto o más que la literatura o las propias lecturas, ¿no? Así que yo creo que de ahí viene un poco ese punto de me acabo el capítulo y es como cuando me acabo un capítulo de una serie, ¿no? Y tengo que continuar con el siguiente, ¿no? O sea, acabo una temporada y estoy deseando que llegue la siguiente. Bueno, pues un poco yo creo que la influencia ha venido
salido de ahí. ¿Y cómo lo consigue? ¿Con capítulos cortos? Sí, efectivamente, son capítulos cortos, normalmente con bastante acción. La trama, digamos, transcurre también muy rápida, pasan muchas cosas, hay muchos personajes. Antes mencionaba Juego de Tronos, aunque no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay muchos personajes y digamos, la trama transcurra con mucha velocidad, ¿no? Así que, efectivamente, si empiezas a leerlo, la idea es que no puedas parar de dejarlo. Pues y cuando uno termina de leer este libro, que devora, ¿no?, que es la intención del autor, ¿se puede sacar alguna moraleja de él? Algo así como no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o... Sí, a ver, a lo largo de las páginas, incluso los propios personajes, por muy abyectos que te parezcan al principio, ves que van teniendo sentimientos encontrados, y yo he tratado de imaginar cómo tiene que ser ese estilo de vida, ¿no? Porque aunque haya conocido a algunos, pero yo no he estado en su piel, hablo de directivos insaciables, políticos corruptos y demás, y yo creo que ahí juega el papel del arrepentimiento. Yo creo que juega un papel importante, y se va viendo, por ejemplo, a lo largo de las páginas, cómo, bueno, pues cómo se van arrepintiendo de las cosas que van haciendo. Es decir, ¿realmente merece la pena todo este esfuerzo? Porque hasta para ser un corrupto hay que dedicarle un gran esfuerzo. ¿Me merece la pena este estilo de vida? Y bueno, pues yo creo que por ahí se canalizan muchas de las reflexiones, y hay algunos de esos personajes que podemos identificar con ese jefe para el que trabajas o ese político al que votas, que luego al final te terminan hasta cayendo bien. Decir, mira, no era mala persona y todo, ¿no? Este señor. Bueno, ya para terminar muy brevemente, usted ha dicho que ha llegado un poco tarde a esto de ser escritor, pero que se ha enamorado de la profesión. ¿Para cuándo la segunda novela? Pues es una buenísima pregunta, pero espero que no tarde mucho. Me gustaría continuar una segunda parte de la arquitectura del mal, y bueno, lo veremos. Ya hay planes en la cabeza, y bueno, esa es la parte más importante, el tener un poco la trama en la cabeza y soltarla en cuanto mi editorial quiera. Pues nada, José Manuel Vega, escritor de la arquitectura del mal. Esperamos pronto primero leer esta y luego ya la segunda. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas. Muchas gracias, encantado. Gracias.